Si ya el caso, por ejemplo, del 2020 está ante el Tribunal Superior Administrativo, ¿hay que esperar a que el tribunal falle? Mire, le voy a decir una cosa. Las decisiones de la administración pública son ejecutorias hasta que una decisión judicial ordene su suspensión. Ustedes, duchos ya en la materia, han escuchado muchas veces las famosas medidas cautelares que suspenden provisionalmente un acto de la administración pública hasta tanto se conozca el fondo del recurso contencioso administrativo. Ustedes han visto eso 1.000.000 de veces. En este caso particular, no existe una medida cautelar. No hay una decisión que haya suspendido nada. Pero es peor. No se trata, Roberto, de la nulidad de un concurso. Se trata de la solicitud de nulidad de las normas que iban a regir ese concurso. Normas que son de atribución del Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, bastaría con hacer unas nuevas bases del concurso para que pueda retornar la democracia interna al Ministerio Público. ¿Me entendió? Totalmente, totalmente. Bueno, yo entendí. Un concursante, para poner un ejemplo, porque una concursante impugna ante un tribunal las bases para competir en el Ministerio Pública de Belleza, eso no quiere decir que el concurso no tenga que realizarse o que las bases del concurso no puedan adecuarse. O hay que esperar que un tercero decida sobre unas bases de un concurso para hacer unas bases nuevas que tomen en consideración alguno o todos los argumentos de los demandantes, en este caso, que hoy en día son la más alta instancia en el Ministerio Público. La lógica indica que no. Bastaría que con la solvencia moral y social suficiente que tiene la actual Procuradora General de la República, la magistrada Miriam, diseñase con su Consejo del Ministerio Público unas nuevas bases adecuadas a los principios de transparencia, legalidad, equidad y demás reclamos que se hicieron en su momento, para que todo el mundo salude que en una procuraduría de una provincia donde ha renunciado a alguien o donde ha sido suspendido a alguien, algo que se ha convertido en muy común en los últimos 2 años, pueda los miembros del Ministerio Público competir bajo unas bases de un concurso realizada por esta misma administración. Eso nadie lo criticaría, al contrario. Lo criticable es entender que porque se impugnaron unas bases de un concurso en el año 2020, no hicimos concurso ni en el 2020 ni en el 22. Es como que alguien impugne ante el Tribunal Constitucional la ley de regímenes electorales y en mayo del año 2024 no hagamos elecciones porque hay que esperar que se decida en el Tribunal Constitucional si esa ley o ese llamamiento a elecciones o el acta que llama elecciones de la Junta Central Electoral carece de constitucionalidad o no. De hecho, ahora que tocas ese tema, pongo otro ejemplo. Pinky quería comentar algo también. La ley de garantías electorales y la ley de partidos políticos en el año 2020, o sea, o antes, desde el 2019, fue sometida al Tribunal Constitucional por todo lo que se veía y se decía de la ley, de todas las incongruencias que tenía, de todas las incongruencias incluso con la Constitución, etcétera. Y con esas leyes, ambas, fuimos a elecciones en el 2020 y después el Tribunal Constitucional falló declarando casi todos los artículos de esas leyes. Los impugnados, muchos de ellos, casi todos impugnados, declarados inconstitucionales, artículos de esas leyes. Y por eso suspendimos las elecciones, ¿no? No, y todas las autoridades de hoy, incluyendo el presidente, salieron con esa ley que fue cuestionada e impugnada por el tribunal. Le hago la pregunta, señor Roberto. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos nosotros, sí. Miren, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó unas bases para el concurso del 2020. Ese mismo Consejo del Ministerio Público, que hoy sigue siendo el órgano
de mayor jerarquía dentro del Ministerio Público tiene la facultad de modificar esas bases o de hacer unas bases nuevas, en cuyo caso el recurso contencioso administrativo quedaría sin objeto, porque ya esas bases o no existen o han sido adecuadas a los requerimientos de los que hoy, en su momento demandantes, hoy ostentan la mayor jerarquía dentro del Ministerio Público. Creo que el llamamiento social debería ser a que la Procuraduría General de la República, con el Consejo Superior del Ministerio Público y hasta un acompañamiento social, si así lo requieren, aunque la ley no lo mande, se dispongan a realizar unas nuevas bases y se busque incluso hasta una compañía auditora externa para auditar los resultados de las evaluaciones, etc. De esa manera se le da seguridad a los miembros del Ministerio Público, la sociedad comienza a confiar en estos procesos y se retorna a la democracia de los iguales dentro de un órgano que los puestos de dirección deben ser a través de concursos de oposición. Pero esto tú lo sugieres, José, para recapitular un poco, a raíz de que en los fiscales, procuradores adjuntos que están saliendo o que se termina su periodo, en su momento fueron cuestionados por la manera en la que fueron elegidos. Mira, yo hago esa recomendación no solamente por ese motivo. ¿Pero y qué fue lo que estuvo mal? ¿Lo que se planteó o el proceso que se hizo? Porque probablemente las bases estén bien. Es que estamos discutiendo... ¿Cómo fue que nombraron a estos procuradores que van a salir ahora? Déjame aclarar algo. Estamos discutiendo dos cosas distintas. Una cosa es el concurso que se realizó en el 2018, que fue altamente criticado socialmente y que no fue impugnado en los tribunales, de donde salieron muchos de los titulares que hoy vencen sus plazos, tal vez no todos. Y otra cosa es el concurso del 2020 para evaluar, ratificar y sustituir los que estaban vencidos o los que habían renunciado o los que se entiendan las bases del concurso. Son dos cosas distintas. Socialmente se criticó lo del 2018. El concurso que se llama el 2020, en marzo del 2020, ya en pleno proceso electoral, razón por la cual yo particularmente, cuando se me llamó para representar al Consejo Superior del Ministerio Público, dije que no iba a recibir emolumentos u honorarios por esa representación. Y otra cosa muy distinta es que hoy, al 2022, hay que hacer otro concurso para sustituir los que se vencieron en el 2020 y los que están vacantes desde el 2020 y los que vencen ahora en el 2022. Por eso hablo de buscar un proceso que sea realizado, unas bases que las diseñe el Consejo Superior del Ministerio Público, la magistrada Procuradora General que goza de credibilidad y arraigo social, y buscar, ¿por qué no?, una compañía de auditoría externa, ni siquiera local, que verifique, audite el proceso de selección de esos nuevos fiscales. Y no solamente lo digo por las críticas que generaron los otros concursos, sino por la naturaleza del propio ser humano cuando participa en procesos seleccionarios y que son de evaluación muchas veces de carácter apreciativo y subjetivo, y no de carácter objetivo, medible o supervisable o auditable, como lo que se criticó en su momento. Entonces, retomar la democracia interna de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, es vital para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Antes se decía que aquellos fueron electos y favorecidos. Ahora no tenemos ni siquiera electos en un proceso que se pudiera catalogar de pulcro, transparente y diáfano, como estoy seguro que la mayoría de los fiscales, procuradores de corte y generales que quieren participar o dirigir alguna área del Ministerio Público no pueden hacerlo, no tienen cómo.
Y ahí hay gente muy meritoria que merece el derecho al menos de poder competir. Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí está el caso, es algo verdaderamente, digamos que interesante, porque quien lleva la batuta de la lucha contra la corrupción, la pulcritud en el ejercicio de las labores públicas o de servidores públicos, es precisamente el Ministerio Público, y por ende debe estar llamado a ser el más pulcro en sus acciones, el más transparente, el que democratice y transparente más sus procesos eleccionarios tal cual lo maneja o lo plantea sus estatutos. Dejar de hacerlo contradice incluso muchas de sus acciones. No confiar en la propia institución, que al final de eso se trata, creo que es un mal mensaje para la sociedad de los actuales incumbentes. Mira, voy a cometer un exceso. Cuidado. Consciente de lo que voy a hacer. Y voy a poner un ejemplo específico de una persona a quien me merece mucho respeto. El magistrado Wilson Camacho fue demandante en la solicitud de nulidad de las bases del concurso en el año 2020. Tienen como abogado a Laura Costa y a Nacet Perdomo. El magistrado Wilson ocupa desde los primeros días de agosto del 2020, de manera interina, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Es decir, demandé en el 2020 para que no se hiciera un concurso porque no estaba de acuerdo con el contenido ni con el titular que lo dirigía. Pero llegó otra administración y entonces llego a una posición no por concurso, sino por designación. Y entonces, sobre la base de mi mismo recurso, entonces se suspende hasta que la justicia dominicana, que muchas veces es eterna, decida sobre la suerte de un recurso que solamente tiene que ver sobre las bases de un concurso y que bastaría únicamente con que se hagan unas bases nuevas y se llame un nuevo concurso para retornar a la democracia dentro de la Procuraduría General, y para que cada titular de esa importante institución para la lucha contra la corrupción, como así usted dice, tenga titulares no solamente que tengan méritos, porque ahí todos tienen muchos méritos. Pero Hopperman, lo estás pintando con un proceso democrático con reglas. Pero Hopperman, espera, porque lo estás pintando como que la designación de Camacho es ilegal. Te pregunto, ¿es ilegal, aunque sea por designación? Es interino. Pero, no, mi pregunta no es interino o no es interino, es ilegal. Debe llamarse a concurso para designar a los procuradores. No, tampoco es. Se puede llamar a concurso para 1000 cosas, pero es ilegal que hayan designado a Camacho. De manera interina no, pero interino es provisional, pro tempore. Pero es que lo estás poniendo de una, con el ejemplo que acabas de poner. Temporal. Vamos a ver, es que con el ejemplo, Hopperman, designar un director temporal del programa. Pero tal y como lo pintas, estás diciendo que prácticamente el señor Camacho está puesto de forma ilegal y que no, y bajo su criterio, como fue demandante del concurso del año 2020, pues ahora no tendría ningún derecho a estar en su puesto, y no es así. Derecho sí, pero no la calidad jurídica o moral para hacerlo. Pero estás malinterpretando mis palabras. No he dicho entonces eso. Lo que he dicho es muy simple. De manera interina es hasta que se haga el procedimiento que manda la ley para que se ocupe la titularidad de esa institución. Ahora sí lo estás explicando. El presidente sale del país y ocupa la presidencia temporalmente la vicepresidenta. Eso no quiere decir que la presidenta se quedará de manera indefinida en ese cargo. Cuando la ley manda a llamar y elegir esas posiciones por concurso, no soy yo. A mí no me interesan los concursos. Es al Ministerio Público, su propia ley, quien le manda a que las especializadas y las fiscalías de las provincias y los procuradores titulares de corte sean elegidos por concurso.